Gracias. también de las personas que van ingresando, porque debo mandar el listado a las personas que están conectados. Bacán, ¿Ya? Evelyn. Y yo te voy a ir tú tenés la presentación ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, lo tengo. Tengo Eso, listo. amor. Yo te voy pidiendo que mientras tanto la podéis empezar a compartir y yo te voy Ya, avisando los cambios de lámina. ya. A ver, espera un poquito. Hola chiquilla, hola Vania. Ya, voy a empezar entonces a... ¿La presentación tiene audios o no? ¿Solamente visual? Es la Ya, lámina. ya. Ya, ahí se ve. Sí, se ve. ¿Eso se puede poner pantalla completa? Hoy, ¿cómo lo veo completo esto? Arriba, yo creo que si ponéis como visualización o ver, ¡Oh! arriba, arriba Eh, o es que no, es no sé. PDF, es que es PDF. Ah, ya no importa nada, no sé. Si lo lográis, genial. Sí, es PDF. No, la verdad me pillaste como... A ver, voy a hacer todo... ¿Y tú no Espérate, lo puedes abrir con vista previa a o ver. visualizador? Ahí ustedes pueden ver lo mismo que veo yo, ¿cierto? Sí, corazón. Sí. No, no. ¡Ay! Ahí, Ahí al menos está. ahí un poquito más grande, eso. Así también no tiramos los spoilers. Ah. Ya, Ya, lo que vamos. sí voy a tener que estar atento también al chat o más que nada para las personas que van ingresando. A ver, Ya. ya, ahí estamos. Tú Ah, me porque te dices, van avisando. No, claro, esperemos que entre Italia. Una vez que esté Italia, yo ya me lanzo. ya, entonces lo voy a dejar ahí mientras tanto para ir viendo a las chiquillas también si van conectando, porque hay veces que me pide la autorización para que ingresen. Ah, La tengo que perfecto. ir aceptando. Ya, Ya. ahora, igual hay muy poquitas personas todavía. Deberían haber por lo menos, a ver, Son todos los cuartos, ¿o no? son 2 cuartos, pero son los de arte solamente. Mm, me acuerdo que a mí también me separaban entre música y arte. Claro, a ver, 22. Qué ganas de tener a ambos siempre, tan importantes. Sí, yo también habría tomado los dos. Sí. 23 más 17. Deberían haber 40. Ay, mira, la Italia me dice que no encuentra el link. Espérate, yo se lo mando ahora. Mm. Mientras tanto voy a ir pasando la lista de los que ya están acá. A ver, Ya, amor. ya tengo a Antonia. Hola Loreto, buen día. Loreto, Anaís. Constanza, Dulce. Juan Pereira. ¿La actividad hasta qué hora sería aproximadamente? ¿Hasta las 10? Hasta las 10. Ya. Ya. O un Manzaneira. poquito, eran 45 minutos, creo que termina un pelito antes, pero ahí Ah, la ya. vez pasada se alargó un poquito, así que digamos Ya. que hasta las... Ya. Pues, ya. Creo, creo que la hija de la Italia a las 10 tiene una prueba, entonces quizás vamos a saber tener que terminar un pelito antes. Ah, ya. Ay, pero ya se conectó Italia. ¿Se conectó? ¿Se conectó? Sí, me parece. Hola, buen día, sí, aquí Ahí estoy, está. estoy escuchando. Ahí sí. Eso, ya te estábamos esperando para empezar.
No, estoy aquí. Damos inicio entonces mientras se van conectando todos los estudiantes. Eso. A todos, muy buenos días, a todos. Buenos días y bienvenidos a este conversatorio y taller práctico. Mi nombre es Josefina Astorga, soy fotógrafa y artista. Y hoy les vamos a presentar la investigación en cerámica de Italia Folch, una investigación que ustedes pueden conocer mejor también visitando su página web www.italiafolch.com. Italia es vecina de San Bernardo, y ella realizó esta investigación que se llama Ánforas para mis ancestros, ofrendas para el Cerro Chena. Y es la primera exhibición individual de Italia, donde ella presenta una serie de vasijas y de ánforas cocidas en quema primitiva, en raku y en grés, que son técnicas que luego le pueden ir preguntando a Italia de qué se tratan y en qué consisten. Los objetos que realizó Italia son el resultado de un proceso de investigación de un año aproximado y que están inspirados en la observación y en la historia del Cerro Chena, en San Bernardo, y que es un territorio que contiene muchos tránsitos desde la presencia inca, el encuentro de culturas prehispánicas y la invasión colonizadora y el posterior descubrimiento arqueológico de la huaca más incaica, la huaca incaica más austral de los Andes. Ya les voy a contar de dónde viene eso de que es la huaca más incaica de los Andes. Te pido que pongas la siguiente lámina, amor. Esas son las piezas de Italia. Y ahora la que sigue. No, una te estáis fallando. Vamos a quedarnos en esa. Los cerros islas más fáciles de reconocer en Santiago son probablemente, y ustedes los deben conocer, el Cerro San Cristóbal y el Cerro Santa Lucía. Sin embargo, puede que no todos sepan que en nuestra ciudad hay 24 cerros islas y que tienen características similares y que cuentan con el potencial para ser habilitados como nuevos parques urbanos, por ejemplo, que tienen todo el potencial para ser recuperados y ponerlos en valor por sus numerosos beneficios que traerían a los habitantes y a la ciudad. Pero todos estos cerros también esconden la historia de haber sido parte del camino del Inca y observatorios astronómicos, y que están todos conectados por los solsticios tanto de invierno o de verano, según la salida del sol, están en sus ubicaciones, como tenían importancia y relevancia para los incas. Es importante transmitirle a ustedes el valor social, ecológico y cultural presente en estos 26 cerros islas, que como ustedes deben saber en Santiago, se fundó a los pies de uno de ellos, que es el Cerro Santa Lucía. Si bien los cerros Santa Lucía y el San Cristóbal son reductos de historia y se han posicionado muy bien en el imaginario colectivo, los 24 cerros restantes no están exentos de este uso y apropiación por parte de los habitantes del valle. Nosotros normalmente los podemos subir, habitar, conocer. Estos han sido santuarios sagrados en periodos precoloniales, fortalezas de defensa, lugares de cementerios, capillas religiosas durante la colonia, sitios de observatorios astronómicos, entre otras ocupaciones. El Cerro Chena, de su comuna, en San Bernardo, que me imagino que muchos de ustedes deben conocer, está sobre la cuenca del Maipo y tiene varias cumbres que oscilan entre los 600 y los 950 metros. Ahora podemos poner la siguiente lámina. ¿Se saltó una o no? ¿No? Ah, no, estamos bien. No estaba ahí. El Chena se ubica entre durante la ocupación del valle por los incas. El Cerro Chena fue uno de los primeros cerros considerados sagrados por los pueblos originarios, los que habitaban ahí previo a los incas,
Y sus estudios vinculan las alturas de los cerros a un contenido simbólico de poder, convirtiéndolo en focos difusores de la incaización. Estudios arqueológicos asociaron al Chena con un pucará, referido a una fortaleza con fines defensivos, pero posteriores investigaciones sobre los vestigios demostraron que ahí ocurrían una multiplicidad de actividades que lo aproximaban más a lo que sería una huaca, un espacio de valor sagrado para los incas. Y la pregunta ahí es súper importante saber si es que ahí convivió un espacio de interculturalidad o fue un espacio de multiculturalidad. Esa diferencia entre intercultural y multicultural quiere decir cuando es intercultural, cuando ambas culturas que son distintas conviven en armonía y ninguna cultura absorbe a la otra. Un espacio de multiculturalidad es un espacio cuando una cultura domina a la otra. Ambas conviven en igualdades, pero igual siempre una es más dominante que la otra. Nosotros siempre tenemos que estar esperando vivir en espacios interculturales. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí en ese tiempo? ¿Habrá sido la cultura inca que habrá dejado a la otra cultura y la habrá absorbido, o ambas convivieron en armonía y cada uno con sus propios valores culturales? Ahí podemos ver en la imagen cómo se presenta el cerro Chena La Huaca y cómo está en la planta de la ciudad del Cusco el cerro Incaico. La disposición de los muros que ustedes ya quizás algunos habrán visto, son hoy día ruinas. El arqueólogo Ruben Exterbeck hace referencia a un puma hermafrodita, que ahí podemos ver la forma de estos pumas, hermafrodita sagrado que equilibra los principios masculinos y femeninos, al igual que la construcción de Cusco, capital del reino de los incas. También esta morfología tiene orientación astronómica a los solsticios de invierno y de verano, evidenciando la sacralidad de esta construcción y evidenciando también la importancia del sol para la cultura inca. Y esta relación entre los ciclos naturales del sol tienen que ver con la cosecha y con la fertilidad, y es una cosmovisión común en todos los pueblos originarios de América. Estas epistemologías, o sea, estos conocimientos sagrados, han sido raptados por el proceso de colonización que hemos vivido a lo largo de todo nuestro continente y a lo largo de toda nuestra historia contemporánea, y que hoy son espacios de resistencia y de reivindicación y de recuperación patrimonial. De ahí la importancia de que todos ustedes conozcan su historia y se logren identificar con la geografía, ya que la geografía normalmente habla mucho de nuestro presente, como por ejemplo hoy en día nuestra geografía en Santiago, que es una ciudad que se está desertificando, habla de la historia de lo que está sucediendo contemporáneamente en nuestra ciudad. En los siglos XVI y XVIII fue el periodo de conquista colonizadora por el reino español, y adquiere en torno a una nueva vocación agrícola y ganadera todo este sector urbano y se va urbanizando este cerro. Durante los años 70, Ruben Exterbeck, este arqueólogo, comenzó a trabajar sistemáticamente en la investigación arqueológica de estas y otras ruinas asociadas a la presencia inca en la cuenca del Mapocho. Ahora de estas, describió la existencia de 9 recintos situados en la cumbre de este cerro, del Chena, y que están rodeados por muros defensivos. O sea, el pucará de Chena es una huaca tanto como un pucará, pero es una huaca principalmente porque era un centro ceremonial. El pucará fue declarado monumento histórico en el año 1977, y el lugar se encuentra con un importante estado de deterioro que se ha ido exacerbando producto de las intervenciones de las personas en un monumento que ha carecido de señalización por parte del Estado. Pongamos la siguiente lámina. Ahí pueden ver todos el pucará de Chena en un dibujo 3D. Vamos pasando las láminas. Se me olvidó decirte que las fuera cambiando. Ahí va la siguiente. Vamos a la siguiente. Aquí nos quedamos.
Una investigación encabezada por Sterbeck, realizada en 2014, lo cual nos puede decir que hace muy poquito tiempo, o sea, la arqueología sigue investigando el Cerro Chena y es una ciencia que no se va agotando a pesar de que está basada en la parte más antigua de la historia. Una investigación encabezada por Sterbeck, realizada durante el 2014, para que nos demos cuenta que la arqueología sigue descubriendo, permitió determinar que en el lugar existen restos que corresponden a centros ceremoniales o ushnus, que son estas mesas ceremoniales, similares a las existentes en las plazas e instalaciones incas. Además, se encontraron fragmentos de vasijas de cerámica, conchas, huesos de animal compatibles con ofrendas y otras actividades ceremoniales realizadas en el lugar, y una roca de características especiales que, según los investigadores, pudo corresponder a la piedra llamada como piedra para amarrar el sol que utilizaban los incas. Se han encontrado estos restos de cerámica, basura, comida propia, centros de ceremoniales incas, o sea, todavía se pueden incluso encontrar comestibles de esa época. Acá vemos jarras, que son más o menos las figuras de ánforas que realizó, estas vasijas que realizó Italia, que en ese tiempo se usaban para tomar chicha, que era la bebida sagrada de los incas y de todos los pueblos andinos. El análisis de todas estas piezas hoy en día lo realiza el Museo Chileno de Arte Precolombino. Pasemos a la siguiente lámina. Ahí podemos ver una de las piezas de Italia de esta investigación en comparación y la referencia y como cita a las otras piezas. Esta investigación ha permitido señalar que en el lugar se tiene que haber realizado importantes actividades políticas, económicas, religiosas durante el periodo del Tihuantinsuyo y que fue el lugar de encuentro de reuniones donde convergían representantes incas con las autoridades de la población local para concertar acuerdos. Ahí en la siguiente lámina. Ahí podemos ver una representación que está basada en el Cerro Recoleta, por ejemplo. Cómo convivían antiguamente en el Cerro Recoleta, se pueden ver hasta araucarias. Los hallazgos han complejizado la discusión sobre el rol que tuvo este Pucará de Chena, en un principio reconocido solo como una fortaleza militar, al que también se habían asociado actividades ceremoniales y de observaciones astronómicas. Las orientaciones astronómicas sagradas del Centro Administrativo Incalco del Mapocho recién comienzan a ser estudiadas. En la siguiente lámina. Y esta es, vamos cerrando la presentación. Entonces, lo importante es que lo más importante es que ustedes sepan, chiquillos, es que en su comuna, muy cerquita de sus casas, al sur de Santiago, se halla uno de los lugares más místicos de la cultura precolombina inca. Un sitio que une el cielo, la tierra y el submundo. Es un ushnu del Pucará del Cerro Chena, la huaca más austral del camino del Inca. Más de 600 años de historia escondidas en una loma de un cerro muy cerca del kilómetro cero del país. Un monumento histórico y arqueológico que desde hace años se encuentra abandonado y en constante deterioro. Y esto es muy importante, queridos, porque con el paso del tiempo, los grafites han invadido muchas de las piedras sagradas que componen los muros. Los turistas, quizás sin saber el peso histórico y arqueológico que tienen estos muros y piedras, las sacan para hacer fogata, hay paseos al aire libre, pero es muy importante el cuidado, porque realmente no existe una voluntad del Estado, entonces la voluntad tiene que venir realmente de ustedes, los vecinos de la comuna. Pasemos a la siguiente lámina. Y ahí está Italia en su alfar. El alfar de Italia queda junto a sus casas en la comuna de San Bernardo, donde ella vivió ahí toda su vida. Allí ella practica un diálogo con la naturaleza desde su oficio, entendiendo su territorio en relación a los cambios tanto geológicos como históricos, y que han sido inspiración en su oficio. Ahí ella trabaja el barro y el fuego como objetos de pensamiento, y son principios de resistencia, declarando que el ser humano y la naturaleza, unidos en un solo canto, buscando su alma, en el alma misma de la tierra, donde desde lo íntimo a lo colectivo
desde lo utilitario al cuidado, porque todas las piezas que Italia realiza, tanto para esta muestra o todo lo que ella realiza en su ELFAR, son objetos utilitarios. Ahí le paso el pase a la compañera. Bueno, me presento, soy Italia. Si alguno de los chicos o chicas tienen alguna pregunta de lo que se ha dicho ahora, Encantada. y si hay preguntas de alguien que quisiera hacer, por favor. Las pueden ir haciendo mientras comienzan con el taller práctico. Claro, las pueden escribir si no quieren decirlo personalmente, o sea, hablado, lo pueden escribir. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Sí, hola. Hola. Ustedes al principio de la presentación y en varias ocasiones hablaron que era una huaca, pero al final como que no explicaron muy bien lo que era y me quedó la duda, como me quedó dando vuelta qué era, así como bien. Yo te explico. La huaca, amor, las huacas son espacios ceremoniales, pero la huaca tiene varios conceptos. Una huaca puede ser, están los huaqueros, por ejemplo, que son las personas que sacan las cosas que están enterradas. Las huacas son, en los espacios ceremoniales, se iban enterrando ofrendas. Son como espacios que reciben las ofrendas que se van enterrando en la tierra. Entonces, las huacas son finalmente agujeros en la tierra que van guardando todo tipo de ofrendas. Y estas ofrendas pueden ser piezas de cerámica, alimentos y todo lo que en el fondo existe en los altares incaicos. La huaca es un agujero, pero también la huaca es un centro ceremonial. Y cuando yo decía la palabra Ushnu, eso es finalmente una especie de como piedra plana, que fue como una especie de mesa, que es un altar. Y debajo de ese altar está la huaca, entonces conviven la huaca y el ushnu, que es la mesa, y la huaca es este hoyo donde van enterrando todas las ofrendas. Entonces es un hoyo ceremonial, por lo tanto es un hoyo sagrado que recibió a lo largo de toda la presencia inca en el Valle de Santiago todas las ceremonias y todas las ofrendas hechas. O sea, la carga mística y como histórica y patrimonial del cerro es súper importante. No sé si te pude contestar. Sí, muchas gracias, me quedó súper claro. Bacán. Bueno, chicos, no sé si ojalá que tengan por ahí greda, los que quieran participar. Esta es una tierra que quizás para algunos puede ser que se van a ensuciar y en realidad es un material noble que no necesariamente nosotros nos ensuciamos tocándola. Después se lavan las manos y no hay problema. Entonces, bueno, yo aquí tengo otra. Esto no es greda o no es arcilla roja, por eso no tiene su color rojizo, pero también es arcilla. Ya hay distintos tipos de arcilla. Si tienen algunas consultas referentes a los términos que yo hablo, también ustedes me pueden preguntar o pueden hacer algún comentario. Entonces, esta bolita de arcilla que tenemos aquí, vamos a sacar un poco ya con la mano. Acostúmbrense a usar las manos. Y vamos a hacer una bolita. Ya de lo que sacaron, van a hacer una bolita. La bolita la hacen con las manos. Normalmente cuando uno dice hacer una bolita, ocupan prácticamente toda la mano. Quiero que ocupen la palma de la mano, que es la más redondita. Entonces es la más cariñosa como para tocar la arcilla. Después que ya está más o menos hecha la bolita, ya, ahí está la bolita. Si no ven bien, por favor, necesito que me digan para yo poder poner mejor la cámara, ¿ok? Ya, ahí está la bolita. Entonces ahora, con este dedo, con el pulgar, vamos a meter dentro de la bolita, ¿ya? Simplemente vamos a hacer esto. ¿Ya? Ahí está. Si lo pueden ver. Ahora yo saco el dedito, ¿ya? Y se van a dar cuenta que queda un hoyito, queda un orificio, ¿no es cierto? Ahora esto aquí lo vamos a abrir. ¿Y cómo se abre? En cerámica siempre se va a trabajar los dos polos del cerebro y por ende se ocupan las dos manos al mismo tiempo.
Normalmente los humanos, cuando escribimos, cuando comemos, ocupamos una sola mano, puede ser la derecha o la izquierda. En el trabajo de la motricidad, en la cerámica se ocupan las dos manos al mismo tiempo. Entonces, ellas trabajan juntas y unidas. Entonces, yo voy a poner... Disculpa, Italia, está sin cámara, disculpa, está sin cámara. ¿Quién? Está sin cámara, no se puede ver. ¿Yo? Yo sí la veo. No, yo sí igual. No la Igual. puedo ver. Yo también. Sí, Yo- está con Yo- cámara. Sí, Debe ser mi conexión. Ya, debe ser mi conexión, disculpen. sí. Bueno, ahí ustedes pueden, dos dedos los meten adentro, ¿se fijan? Y ahí pueden inmediatamente empezar a abrir. ¿Ya? Es esto, empezar a abrir. ¿Ya? Pero es hacia adentro, no es como lo estoy poniendo yo en este momento, cómo se trabaja, en realidad es como para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Entonces vamos hacia adentro y empezamos a formar como si fuera un conito, ¿vale? O sea, una cosa así, cónica, no redonda, cónica. ¿Ya? Y eso se hace porque los dedos estos dos están trabajando juntos y están tirando hacia arriba, ¿ok? Se tiene que sentir la delgadez. Cuando yo toco, la huella de los dedos de ustedes tienen que ser los ojos. Un ejercicio muy bueno es cerrar los ojos completamente o no mirar la pieza para que los dedos les vaya a decir a ustedes cuando se siente realmente delgado. Cuando se siente realmente delgado, ahí estamos. Si sucede esto, así, y se nos corta, y nosotros decimos, se nos cortó, bueno, simplemente volvemos a juntar y no pasa nada, ¿ya? Juntamos ahí y ya no pasa nada, se borró. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, cuando ya está completamente hecho esa parte, yo pedí un diario, un pedazo de diario, ya ese pedacito de diario lo pueden doblar y lo ponen encima de la madera, que yo les dije que ojalá tuvieran, ya, y en esa madera ponen el diario y encima van a poner lo que están haciendo, ¿ok? Ahí. Ahora empiezan con los deditos a emparejar esta parte por dentro, ya que es la base. Entonces, un objeto cerámico tiene tres partes. Tiene una base, tiene un cuerpo y tiene una boca, ¿ya? Esas son las tres partes del objeto. Entonces, en este momento, la parte de la base la estamos intentando con los dedos dejar de la forma más pareja posible. Y se va haciendo como tirando presión hacia abajo, ¿ya? Esta técnica se llama pellizco, que es una de las más ancestrales que hay desde el Neolítico hasta la fecha. Hoy en día, el pellizco es una técnica casi en extinción, porque hay otras técnicas desde la cerámica que se están como fomentando mucho más por la rapidez, por la productividad, por todo lo que significa el tiempo contemporáneo, que es más rápido, porque el trabajo del proceso del pellizco es mucho más lento que lo otro. Las otras técnicas que hay para trabajar la cerámica puede ser trabajar en torno, no sé si ustedes han ido a Pomaire alguno, o esa típica película del tiempo de los 80, Ghost, que mostraban Demi Moore trabajando, eso es un torno, ¿ya? Es un trabajo más simétrico y mucho más rápido. Y la otra forma de trabajar es en molde, que se llama decolada. Normalmente las piezas hoy en día que se hacen en reproducción precolombina, eh, muy pocos lo hacen de la forma ancestral que normalmente se trabajaba. Hoy en día se trabaja decolada, o sea, con moldes, que es la misma arcilla, pero muy líquida, como lechosa, que se echan estos moldes y después los moldes se unen. Y ahí quedan las piezas completamente terminadas. Particularmente yo cuando estudié cerámica 5 años, estudié todas las técnicas, pero me quedé en esta del pellizco porque considero que es una de las que están más en peligro de extinción. Entonces, el trabajar pellizco significa ir dejando huella y con los dedos tú vas dando forma, ya sea desde la base, el cuerpo y la boca.
Entonces, ahora que si ustedes ya han intentado de dejar lo más parejo la base, vamos a subir esta arcilla. La arcilla, si ustedes se dan cuenta que les va quedando como una cantidad de barro o de grasita, por decirlo de alguna forma. Y eso ustedes lo tienen que levantar hacia arriba. Entonces, levantar hacia arriba es los dedos de afuera con los dedos de dentro, van a trabajar juntos y van a ir apretando lentamente por todos los lados. El ir apretando significa ir sintiendo la delgadez y al mismo tiempo esto va a ir subiendo, ¿ya? Y como tienen el diario abajo, esto lo van a poder ir dando vuelta y no se va a pegar a la placa de madera donde ustedes están trabajando. Entonces, yo voy subiendo lentamente y al mismo tiempo de ir subiendo, los dedos que están adentro, ya, acuérdense que trabajan juntas las manos, los dedos que están adentro van a empujar hacia afuera, ya, levemente, y los dedos que están afuera van a apoyar un poco para que esto no sea que se vaya completamente el dedo hacia afuera, ya, es simplemente una inclinación que va a apoyar que vaya para afuera, pero levemente, y ahí ustedes van a abrir y van a formar un plato. Entonces van abriendo este diámetro y la arcilla en general, su forma molecular es redondita. Y eso ustedes lo pueden ver siempre en las piezas de cerámica que siempre tienden a ser redonditas, ya sea la forma que sea. Tita, inclina un pelito tu celu porque quizás tú ves que se ve, pero se ve cortada la figura para que los chiquillos puedan verla. Chiquilles. Sí, ahí mejor. Hay Ahí alguno mejor. que quiera decir algo, también puede decirlo o escribirlo, porque también tengo hijas adolescentes y a veces no les gusta hablar, pero sí pueden escribir. No hay problema. Yo Se espero que veía ahora me bien estén en viendo todo mejor. caso. O sea, yo por lo menos la veía bien. Si lo único que no quiero tocar mucho el computador porque tengo las manos con greda, pero vamos bien. Ya, lo importante es ir subiendo, ¿vale? Acuérdense de cómo ir tocando el material, ¿ya? Las manos trabajan juntas y vamos trabajando de la misma manera, ¿ya? Normalmente son algunos los ejercicios que uno hace con los dedos, ¿ya? Y en el fondo es la repetición de ese ejercicio con los dedos lo que va haciendo que la pieza vaya levantando. Entonces, cuando ya más o menos tienen una levantada suficiente, es cuando nos estamos acercando a la boca. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La última etapa del cuerpo de un objeto. En este caso, esto es un plato. Lo que ustedes están queriendo formar es un plato. ¿Ya? Cuando llegan a la boca, ¿ya? Para que se vea que realmente es el término de un objeto, tienen que hacerlo más delicadamente, o sea, que el borde se note una delicadeza, y en esa delicadeza normalmente para que no se vea como que una pieza es eterna para arriba, uno le hace una leve inclinación hacia afuera, como diciendo hasta aquí llegó. Entonces el borde, cuando llegamos al borde, siempre vamos tocando de esta forma, ¿ya? Van dando vuelta despacito en el diario. Yo lo estoy haciendo en realidad más rápido de lo que normalmente hago un objeto, para poder darme cuenta de que si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Pero lo estoy haciendo por el tiempo para estar con ustedes, chicos. Cuando ya voy terminando ya el objeto, ya dándole la forma, yo tengo la opción de hacer algún diseño en él por fuera, de hacer algún diseño por dentro. Esa es una opción súper personal. Cuando hablamos de diseño, en una pared cerámica puede ser en dos términos, en el bajo o sobre relieve. Cuando nosotros hablamos de bajo relieve, es que nosotros puede ser con un clip. Voy a ir a buscar, a ver, ¿tengo aquí un clip? No, espera. Esto es un clip, un clip que cualquiera puede tener en su casa, que yo lo estiré,
¿Se fijan? Lo estiré y acá yo puse papel, scotch para tocar y me quedó como un punzón, ¿se fijan? Entonces uno también igual se puede hacer herramientas uno mismo, ya pues de los palitos de helado también uno puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer un diseño bajo relieve con este punzón hecho en forma artesanal. Yo voy haciendo diseño de lo que ustedes quieran en realidad, si es que quieren, no sé, podemos poner acá un corazón, podemos poner mariposas, podemos poner algún animal, ¿ya? Y esto lo va dejando marcado. O pueden ser diseños geométricos, yo no sé si se alcanza a ver, ¿ya? Es simplemente marcar hacia abajo, que entre el punzón. Eso es bajo relieve. Ahora, cuando yo quiero decir sobre relieve, es que yo puedo hacer ese mismo dibujo, ¿ya? Pero yo quiero que sobresalga hacia afuera. Entonces, normalmente, esta técnica del pellizco, yo la puedo ir mezclando con otra forma de hacer desde el pellizco, que es el lulo, churro, como ustedes le quieran decir, ¿ya? Que es, por ejemplo, hacer literalmente un lulito, ¿ya? La delgadez del lulito va a depender del grosor que yo quisiera que se notara en el objeto, ¿ya? En este caso, como es un platito mediano, tampoco quiero que el grosor de este lulo sea demasiado grueso, entonces yo intento hacerlo más delgadito. Cuando ya tengo hecho el lulo, con este mismo que hicimos de punzón, voy a hacerle tajitos para un lado en forma diagonal y después para el otro. Entonces, hacemos tajito en todo este lulo para un lado y después para el otro. Es igual cuando, no sé si ustedes algunos se han fijado a veces cuando los papás arreglan el baño, la cocina y les pegan esos azulejos en la pared, que ustedes se fijan que por atrás son como si estuvieran rajuñados, ¿ya? Para ambos lados. Es lo mismo acá en cerámica, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer esos rajuños que nos permitan después cuando vaya a la pieza enganchar, ¿ya? Y no se suelte. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de pegar el barro con otro barro, ¿ya? Después que nosotros hacemos los tajitos para un lado y para otro, donde yo voy a pegar el diseño, en este caso voy a hacer un ejemplo, voy a hacer aquí, esto es más que nada para que ustedes lo vean, ¿ya? Donde yo voy a pegar, también hago el tajito para un lado y tajito para el otro lado. Cuando ya está hecho esa parte, yo agarro en un vasito con agua, ¿ya? Agarro un pincel con agua, ¿ya? Y empiezo a pasar por toda esa zona donde yo dije que lo voy a pegar, ¿ya? Esto se puede hacer de esta forma, pero también se puede hacer de juntar el barrito, pero más líquido, ¿ya? Este mismo barro, pero más líquido, completamente como si fuera lechoso, y eso también ocuparlo, como estoy haciendo en este momento con el pincel. Y eso se llama barbotina. Barbotina es el pegamento de la arcilla. Y en el fondo, ¿qué es lo que es la barbotina? Es la misma arcilla, pero ultra líquida. En este ejemplo estoy poniendo mucha agua con este pincel aquí, donde voy a pegar. Y después agarro el lulo, donde yo le hice los tajitos, y voy a poner ahí. Y esto se pega. Ya no sé si se alcance a ver, pero ahí está, ahí queda pegado. Entonces, esta forma es cuando quiero hacer diseños por fuera, destacar en algo, no sé. La cerámica, para que exista cerámica tienen que estar los 4 elementos. Entonces tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos el aire, porque el aire nos ayuda a que esta pieza se seque, y para que haya la transformación molecular terminada, tiene que haber fuego,
lo explico porque muchas veces existe en el comercio unas masas que dicen que es cerámica en frío, ¿ya? Entonces uno lo compra, pero en el fondo eso no es cerámica. Para ver cerámica tienen que estar los 4 elementos. Lo más seguro que esos cerámica en frío son materiales que de cierta forma tienen que llevar algunos químicos que no necesariamente son sacados desde la arcilla para dejarlo completamente duro, firme, ya sin pasar por el fuego. Pero la realidad de la cerámica tiene que pasar por fuego. Entonces, este objeto, si ustedes no lo pueden quemar en algún lado, llevarlo a quemar, aunque sea bizcocho, para que quede como si fuera una maceta, para poner una plantita, un cactus, ¿ya? Lo pueden terminar con procesos de acrílico, puede ser témpera, pero teniendo siempre mucho cuidado de que no les caiga agua, porque si a esto que está completamente seco, aquí tengo un objeto que está seco, que es un cuenco, ya, si a esto le cae agua, se va a disolver, se va a derretir. Si él llega a ir a una quema, que le digo yo como maceta, de macetero, va a perder el agua química y va a quedar así, va a quedar más resistente. Hasta el sonido cambia, ¿ya? Entonces, a esta misma más que ustedes están haciendo como platito, ustedes después le pueden hacer un hoyito acá abajo, mandar a quemar un simple bizcocho y les va a quedar como una maceta, ¿ya? Normalmente cuando la pieza sale del bizcocho, ahí uno recién la esmalta. Esmalta significa ponerle color, ponerle un vestido a un objeto, ¿ya? Ese es el esmalte. Normalmente el esmalte no se toca a cada rato porque se puede ensuciar. Después, cuando va a la segunda quema, que es cuando es la quema del esmalte, tenemos el objeto terminado, ¿ya? Este mismo objeto que ahora aquí está en crudo, se fijan, tan crudo, le cae agüita, se me disuelve, pasa al bizcocho, ¿ya? Ahí le sacamos solamente el agua química al objeto, o sea, a la molécula de arcilla, y después queda convertido en un plato para comer, ¿ya? Ese es como el proceso explicado súper rápidamente. Si hay alguna pregunta, me gustaría que la pudieran hacer, ya estamos como en el tiempo. Yo tengo una consulta con respecto a la quema. Eh, bueno, como dijo, que bueno, son el... ¡Ah! Que me enredo de hablar. Em, que son técnicas que vienen como de muy, muy atrás. Generalmente, ¿cómo se hacía antiguamente esta quema? ¿Se hacía como en algún horno o algo así? Y como en la actualidad, por ejemplo, ¿usted cómo lo hace cuando quiere como sellar el trabajo? ¿Quemar? Claro. Mira, en la actualidad existen muchos tipos distintos de hornos, ¿ya? Normalmente se ocupan los hornos eléctricos, ¿ya? Normalmente son conexiones trifásicas, porque tú necesitas amperaje para poder llegar a una cierta temperatura. Normalmente, dependiendo de la técnica de la cerámica, es la temperatura que tú quieras llegar. Pero estamos hablando, por ejemplo, cuando se habla de temperatura baja, estamos hablando ya de 1000 grados. Y la corteza terrestre ya hay 1000 grados, o sea, igual es alta temperatura. Pero tú puedes llegar hasta 1300 grados. Entonces, dependiendo a qué temperatura tú quieres trabajar, es el tipo de horno que vas a necesitar. Entonces existen los hornos eléctricos que pueden llegar a distintas temperaturas. También existen los hornos a gas, que también tú puedes manejar en forma manual esa curva de subida. Personalmente yo estudié con horno eléctrico, pero después con la trayectoria de mi trabajo ya personal empecé y trabajo con horno a gas. Pero también hay hornos que son a leña. Normalmente en Pomaire aún siguen habiendo hornos a leña y hay gente hoy en día, no mucha en cantidad, sigue trabajando también en forma a leña con llamas invertidas, que se llama cuando tú quieres llegar a mayor temperatura.
pero también hay otros hornos que no son tan usuales en algunos países como en Chile, pero que existen, que son los hornos de petróleo, ¿ya? A base de ese combustible. Entonces, esos son como más que nada los que se ocupan en la actualidad. Ahora, si nos vamos al tiempo neolítico, o sea, nos vamos bien atrás, yo creo que la pregunta cómo ellos quemaban, yo creo que eran formas muy simples. Hoy en día yo he estado investigando quemas primitivas, es el nombre que yo le estoy dando en una forma muy humilde de investigación, que es ocupar efectivamente de esta forma, hacer hoyos en la tierra. De hecho, la muestra que se hizo de ánforas, muchas de las piezas fueron quemadas en Catemito, y en Catemito en unas tierras privadas, y yo hice un hoyo, ya de una forma, de una altura hacia abajo, más o menos, y yo fui quemando con material orgánico. Entonces, ese material orgánico, ¿qué va haciendo? Va quemando lentamente de arriba hacia abajo, tú lo tienes que tapar, entonces el humo o los carbonos, como no saben para dónde salir, se van nuevamente a la pieza y la pieza cambia de color. Entonces, por ejemplo, puedes tener piezas como las que son netamente, esta es una pieza oscura que te queda completamente representada como la cerámica mapuche, la cerámica atacameña, la cerámica de Quinchamalí, ¿te fijas? Entonces, hay alternativas de quema que no necesariamente pueden ser las contemporáneas, como te decía yo, los hornos eléctricos. Acá. También hay otro tipo de quemas que se pueden hacer perfectamente. Tú no, la gente normalmente puede pensar que uno va a sacar mucho humo y que poco menos que van a llegar los bomberos, y no es así. Es muy bajo, es muy tenue el humito que va saliendo del elemento orgánico, que normalmente el que te aguanta harta resistencia de calor y de temperatura, puedes encontrarlo entre el guano de caballo, de vaca o de gallina, porque la madera se va ultra rápido. O sea, te prende al tiro y se apagó. Y en este caso, una quema alternativa, primitiva, te puede durar entre 3 a 4 días que está humeando. Entonces, tú la dejas cerradita y pasan esos 3, 4 días cuando tú ya no ves que no sale ni un humito, ahí tú la vas a ver, la empiezas a rescatar y te salen piezas como esta. Y que es un proceso maravilloso de evidenciar, estar cuidando un fuego, estar cuidando una pieza durante 3 días, es como volver a tiempos antiguos y poder proyectar tiempos futuros también, es como poder conectarse en esta como temporalidad andina, y que habla un poco del cuidado y de la como de lo único que se vuelve en cada una de estas piezas. Y Italia es de las pocas personas que realizan este tipo de quemas, al igual que la técnica de pellizco, que era lo que ella les explicaba. A lo largo de la práctica ceramista, la gente normalmente utiliza los tornos o los moldes. Esto de hacer el piñisco y levantar de otra forma más orgánica las piezas, son muy pocos los ceramistas que siguen rescatando esto, que son técnicas muchísimo más antiguas. El taller de Italia queda en San Bernardo, es su vecina. Si alguien está interesado en tomar clases, o venir a mirar, o conocer cómo es un alfar, cómo funciona la arcilla. Además, Italia es tan matea, que es ella misma la que fabrica sus propias pastas. Normalmente, y lo más común y lo más obvio para algunos, es que la gente compre su pasta en la casa del ceramista, en otros lados, adquiera su pasta. Italia incluso formula ella sus propias pastas. Entonces es como que todos los elementos del oficio, Italia los realiza en su propio alfar. Entonces tienen a una excelente ceramista, una representante de la cerámica súper importante en su comuna, es vecina de ustedes, y nada, el trabajo que realizó ella en esta investigación con ofrendas para el Cerro Chena es un trabajo precioso, precioso, que de verdad visítenlo en su página web, se las voy a decir de nuevo, www.italiafolch.com. Ahí está la información de dónde está el taller. Sí, no sería malo un taller para fabricar pasta.
Es alucinante, yo lo hice. Es realmente alucinante. Tanto la fabricación de pastas, las quemas primitivas, hay otro tipo, no solamente las quemas primitivas, hay otro tipo de quema, está racú, bueno, también ver cómo funciona un horno a gas, es un espacio de conocimiento y donde también uno se puede conectar con otro tipo de tiempos. El estar trabajando con las manos también te hace pensar con las manos, y estar pensando con las manos también te hace llevar a otro tipo de territorios íntimos, personales, necesarios, sobre todo en estos tiempos tan agitados, ¿no? Sí, Eso. sí. Agradezco en todo caso que estén participando de esta actividad. Agradezco a la profesora que haya dado esta instancia, la directora del Liceo Bicentenario, y obviamente soy del barrio, vivo a 2 cuadras de la Plaza de Armas, así es que si en algún minuto andan por acá, quieren pasar solo a mirar, no tienen la presión de que tienen que comprarme o tienen que tomar clases, sino que a mirar cómo es un taller casa, porque es más taller que casa porque tiene cama, pero en realidad es un taller. Pueden pasar, yo siempre estoy acá, y claro, el pellizco ya es algo que se está perdiendo. La gente Absolutamente. quiere más rapidez, la gente quiere todo más en el instante, y esto es irnos hacia tiempos antiguos, irnos casi, yo siempre digo, tiempos medievales, en donde el aquí, el ahora, y es lento, y es pausado, es un diálogo entre la persona y el material, o sea, no existe más nada. Y Entonces, todos los elementos también, uno está trabajando con todos los elementos, con el fuego, con el viento, con el bar, o sea, con la tierra, con el agua. Y eso también nos hace conectarnos a nosotros con nuestra propia esencia más antigua, más primitiva. sí. Es una experiencia necesaria. Así que les doy las gracias, muchas gracias, y espero que les haya servido esta pincelada de este conversatorio. Y nada, estamos en San Bernardo. Bueno, Josefina está desde el sur, Sí, pero estamos conectados. sí. Christopher tiene Agradecerles una a todos. consulta, ¿no? Díganos. ¿Christopher? Ah, Que quería agradecer porque siento que hay muchas cosas que se están perdiendo, que son como, en general, no solo con la cerámica, en general se están perdiendo técnicas que vienen de, de quizás dónde y de quizás de qué culturas. Y no sé, pues por ejemplo hablaba de que ya no se utiliza la técnica del pellizco. Y en contraste como a eso, podemos ver cómo en general se están perdiendo muchas técnicas y se está industrializando todo. Y me encanta ver y saber que siguen existiendo personas que no quieren dejar morir partes de cultura y bueno, yo creo que por algo existen y la trabajaron, yo creo que cientos de años culturas y vivieron así. Y la verdad es que a mí me interesa bastante y yo creo que voy a ir a darme una vuelta por ahí en algún momento. Así que voy a buscar el lugar y espero que nos veamos pronto. Me interesa igual hágale. Yo se más. lo súper recomiendo. Es un espacio también de autoconocimiento muy bacano, y Italia es una gran maestra. Así que es súper recomendable y es cierto. Y claro, estos son conocimientos que vienen de nuestras propias culturas, de nuestra propia historia, de nuestros propios orígenes. Y lo mismo que les comentaba yo al inicio, el Cerro Chena es un cerro sagrado, que ojalá ustedes como vecinos estén súper conscientes de toda su historia, porque está en un estado súper triste y abandonado. Y al igual que otros espacios patrimoniales de toda la cuenca y bueno, a lo largo de Chile. Y somos nosotros, los vecinos, los ciudadanos, las personas comunes, las que tenemos que tener la responsabilidad de levantar el patrimonio, de abrazar el patrimonio, de cuidarlo, de quererlo, y entre nosotros organizarnos, porque está en nuestras manos, no podemos entregárselo a otras personas porque ya sabemos lo que pasa. Sí. Bueno,
yo me tengo que... Tiene ausentar. pruebas su hija. Tengo una pequeña que necesita mi apoyo moral y físico. Así que muchas gracias, profesora. Muchas Sí, gracias. muchas gracias a ustedes también por la invitación y estamos abiertos a toda la invitación que tengamos de parte de ustedes. Así que Me acá yo sé que encanta. también son súper participativos también. Como les decía a ellos, es una experiencia para ellos que ya se van de cuarto medio, están súper cerquita, ¿cierto?, a que nos dejen en el colegio. Entonces igual son experiencias que también a ellos, también una que los relaja, están con una presión de tantas cosas, entonces igual creo que era necesario. Así que Mucho muchas aguante. y Mucho muchas aguante. Sí, mucho aguante, chiquillos. Y ahora para relajarse, de verdad, cómprense greditas y trabajen porque les va a ayudar. Ahora que tienen todo este momento de tensión y cositas, trabajen con las manos. Todas las manualidades y pensar con las manitos es súper importante. gracias. Eso. Muchas gracias. Ya, Agradecerles nos que vemos, muchas tengan, gracias. que Nos vemos tengan con muy los buen de día. cuarto A más tarde. Que estén bien, chao chiquillos. Chao, buen día. No, muchas Chao. gracias por la instancia, el tiempo. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.